Bienvenidos a Lo Humano Juego. Soy Damián Menchoam, psicólogo del deporte. Hoy voy a contarles una historia real. Lo hago con autorización del protagonista, ya que incluso lo ha contado públicamente. Él se llama Renzo Sánchez. Lo cuento porque creo que esta historia hay algo que va mucho más allá del fútbol. Hay algo que tiene que ver con lo que nos pasa a todos cuando la vida en un momento nos interrumpe justo cuando más estábamos creyendo en nosotros y cuando las cosas empezaban a ir bien. Renzo hoy en día tiene 22 años, es jugador de fútbol y pasó dos veces por lo mismo. La primera vez fue a los 18 años, 19, rotura de ligamentos cruzados. Y ahí todo lo que eso implica. Operación, meses de rehabilitación, mucho dolor, mucha angustia, distancia de las canchas y el cuerpo que deja de responder como lo hacía antes. Y en todo esto, hasta un sentido de identidad. Todo eso, Renzo lo transitó en 10 meses, más o menos. Lo transitó, lo hizo muy bien, volvió y terminó ese año jugando los últimos partidos. Una emoción muy linda después de haber transitado todo el año. En el inicio del 2024, en un partido en la cancha de Defensor contra Defensor, debería ser fecha 4 o 5, Renzo entra de titular y en el primer tiempo, cerca del área, Renzo se cae y se empieza a agarrar la rodilla. Y en ese momento todos creo que pensamos que lo peor podía llegar a suceder. En el momento sale de la cancha, lo revisan los médicos, yo me voy directo al vestuario, lo revisan ellos y en ese momento no había ninguna certeza de lo que podía haber sido. Pero sí sabíamos que, bueno, que algo había pasado. Al menos esa era la sensación que se estaba viviendo. Pero sin diagnóstico es difícil. Bueno, termina el primer tiempo, los compañeros se acercan a ver cómo estaba, etcétera. Bueno, y ya en el segundo tiempo, cuando salimos, vamos a la tribuna que estaba al lado, estaba atrás del arco, y Renzo se sienta al lado mío. Y en un momento, en el medio del partido, hablando, me dice: Dami, si me rompí los ligamentos de nuevo, yo dejo el fútbol. No lo dijo como un drama, lo dijo con una certeza y con una calma tan fuerte que era como que dolía más eso que la sensación del dolor de la rodilla. Era como, era alguien que ya conocía ese camino a transitar, lo duro que era. Y estaba diciendo como, no puedo transitar esto de vuelta, ya no tengo fuerzas para otra vez en tan poco tiempo poder vivir lo mismo. En ese momento, lo que hice como psicólogo no es explicar ni analizar. No hay momentos para eso. En ese momento lo que hay que hacer es acompañar. Es estar, es escuchar y es empatizar. Empatizar con la persona, empatizar con el dolor, empatizar con el momento, con la angustia y con toda esa frase que él estaba cargando con ese significado tan fuerte que era como otra vez operarse de vuelta, otra vez la recuperación, ese miedo que puede surgir, ese miedo a voy a quedar bien, el miedo a romperse otra vez. Y lo digo esa frase dura, que romperse, pero es como la sensación que ellos viven. Se rompe algo, se rompe el cuerpo y se rompe como, volvíamos a lo anterior, como la identidad, ¿no? Y por momentos también surge algo más profundo. Como la pregunta es, ¿quién es él si el fútbol ya no puede sostenerlo? ¿Qué es lo que sucede? En ese momento le dije, Renzo, vamos a esperar,
vamos a esperar el diagnóstico, vamos a esperar la resonancia, pero lo único que tenemos claro es que ahora no es el momento de tomar decisiones. Y ahí quedamos y seguimos hablando, ¿no? También le dije algo que me parecía importante, que la recuperación había que hacerla para después tomar decisiones. Porque esa decisión no podía estar condicionada por la angustia del momento. Que con más claridad ahí se podían tomar decisiones. Y que la recuperación le iba a tener que ser igual. Y si podía ser adentro, mejor. A los días se hace la resonancia, yo lo acompaño junto a su familia y se confirmó lo que se temía que podía ser. La segunda rotura de ligamentos. Y ahí todo empieza de vuelta. Y acá quiero detenerme en lo que pasa dentro de una persona en ese momento. Porque desde afuera lo que se ve es una lesión. Pero desde adentro pasa algo que es mucho más complejo. Lo primero que aparece es la negación. Esto no me puede estar pasando de nuevo. Otra vez a mí no. También las dudas. ¿Por qué a mí? ¿Qué hay atrás de esto? Es una reacción que es completamente comprensible. La mente necesita en un momento procesar y poder entender el porqué de las cosas. Surge algo que no encaja en ningún plan, con ningún tipo de expectativa y con ningún tipo de sueño. Después de esto también aparece el miedo. Y este miedo tiene una lógica particular que vale la pena entender. Si me rompí una vez, me puedo romper dos. Y si me rompí dos, ¿por qué no me puedo romper tres? El cuerpo, que antes era una herramienta confiable, ahora ya se siente más impredecible. Ya lo vemos que es mucho más vulnerable. Y esa sensación de no poder confiar en el propio cuerpo es totalmente devastadora para el deportista. Y después, inevitablemente, aparece una crisis de identidad. Renzo hoy tiene 22 años y quizás en los últimos 3 4 años ha pasado más tiempo sin jugar al fútbol que jugando. Y la pregunta surge, ¿quién es él en ese momento? ¿Qué queda cuando se saca el fútbol? Esa pregunta que parece filosófica, en realidad es una pregunta urgente. Porque cuando alguien construyó su identidad alrededor del deporte, una lesión no interrumpe una actividad, interrumpe su forma de ser. Hay un concepto que me parece clave acá, que es el concepto del sueño interrumpido. Renzo se perdió un Mundial Sub-20 por su primera lesión. Volvió. Y cuando empezaba a construir de nuevo, cuando la ilusión estaba de nuevo, otra vez se ve interrumpido. Esa acumulación de pérdidas no es solo frustrante, también es desorientadora. Porque uno puede reponerse de una caída, pero reponerse de dos de la misma caída y de la misma forma requiere algo mucho más que una voluntad. Quizás, o en realidad, lo que requiere es resignificar. Y eso fue lo que en gran parte se fue trabajando con Renzo. No desde los grandes discursos, de las grandes motivaciones, sino desde algo mucho más concreto y mucho más cercano, y hasta más tangible. Objetivos pequeños, cortos, aunque parezcan insignificantes, pero que sean. Por ejemplo, hoy pude doblar la rodilla. Hoy pude estirar un poquito más. Pude subir unos escalones. Hoy pude caminar sin renguear. Cada uno de esos logros, que desde afuera parecen menores, desde adentro son señales. Son que el cuerpo le está diciendo a la mente, seguís siendo capaz y seguís avanzando. De a poco. Pero vamos. Esa construcción de lo pequeño es lo que va reconstruyendo la autoestima cuando está dañada. Y en esto no hay atajos. Y hay otro elemento que en el caso de Renzo fue fundamental y que en psicología llamamos factores protectores,
que son las personas que están a tu lado para cuidarte. Y acá estuvieron los médicos, los fisioterapeutas, la familia, el psicólogo y los compañeros. Esos que están todos los días y que también funcionan como espejo. Desde dos lados. Del lado de la empatía, pero desde el lado de la identidad. En cada momento donde las cosas se ponían difíciles, donde la oscuridad quizás tapaba la salida, siempre había alguien que lo estaba acompañando. Alguien que lo empujaba, alguien que en el momento de la caída lo sostiene, que le muestre que de a poco se va avanzando, aunque a veces no se vea, pero que muestre que se va avanzando. Y que no lo dejaba solo con esa pregunta de qué es lo que va a pasar. Y eso no es menor. Eso, en muchos casos, hace la diferencia. Porque la resiliencia, hoy un concepto muy de moda, no es una característica individual que algunos lo tienen y otros no. La resiliencia se construye en el vínculo, se construye con los otros. La resiliencia se construye cuando hay alguien que te empuja y te acompaña creyendo en vos. Pero esto no salió adelante solo. Salió adelante con una red que lo sostuvo cuando él por momentos entendía que no podía sostenerse. Pero para eso, lo más valiente es dejarse ayudar. Y Renzo lo hizo de una manera excepcional. Es mostrarse vulnerable, decir, no sé qué puedo hacer, y permitirse que otros lo agarren de la mano y lo sigan empujando. Y en los momentos donde no se veía la luz al final del camino, donde los procesos se sentían interminables, lo único que se podía hacer era estar y decirle, vamos, que se puede. No como un eslogan, sino como convicción, como algo que se construye día a día, objetivo a objetivo, sesión a sesión. Y es como decimos, un día más es un día menos. Un chico de 22 años que se rompe 2 veces los ligamentos cruzados podría haberse quedado ahí en la orilla. Pero Renzo decidió seguir. Y esa lección, hecha desde la conciencia y no desde la desesperación, es lo que hace que valga la pena contarla. Y si está pasando por un momento difícil, por esos momentos que se siente que el camino se repite y hace difícil encontrar la salida, al menos date la oportunidad de transitarlo. Y después se decide. Día a día, paso a paso, objetivo por objetivo. Y si se puede, hay que rodearse de gente que te vea avanzar y de gente que te acompañe, aunque sea a poco, pero dejar. Y antes de cerrar, quiero compartir algo que Renzo me dijo cuando le conté la idea de este episodio, que en realidad iba a ser anónimo, y Renzo me dijo, puedes decir mi nombre, y a partir de ahí se resignificó. Le pregunté si le parecía bien que contara su historia, y me dijo de una manera muy clara, contalo, para que la gente vea que dentro de tanta oscuridad hay una luz al final del camino. Yo creo que no lo podría haber dicho mejor. Así que gracias, Renzo. Estamos muy orgullosos de vos. Y para el resto, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo.